Definido a través del tiempo como el principal custodio de la historia del pueblo veracruzano, el Archivo General del Estado de Veracruz es una institución que resguarda y preserva documentos que simbolizan la memoria histórica del Estado, además de sobresalir por su importante vocación de investigación y difusión de la cultura e historia veracruzana. La creación de la JEP se remonta a 1824, donde ya se mencionaba en las memorias de los primeros gobernadores la existencia de una oficina dedicada a recabar los documentos oficiales del Estado. Actualmente es custodio y guardián de más de 10 kilómetros de documentación que dan testimonio a la memoria histórica de Veracruz. Para cumplir sus objetivos de organizar, administrar, preservar y difundir el patrimonio documental del Estado, el AGEP está conformado por 3 áreas fundamentales: las oficinas de archivo histórico, administrativo y gráfico. La Oficina de Archivo Histórico es la responsable de recibir, ordenar, clasificar, conservar y difundir la documentación archivística, bibliográfica y hemerográfica, que constituye la memoria histórica de la entidad veracruzana y se encuentra dividida en 2 departamentos. El Departamento de Archivo Histórico resguarda documentación de 1870 a 1987, organizada en 15 fondos documentales. Los expedientes concentran información de diversos asuntos que fueron generados por las diferentes administraciones gubernamentales, así como documentación de algunos personajes relevantes de la historia, como Matías Romero, Teodoro A. Dehesa, Adalberto Tejeda, entre otros. El Departamento de Biblioteca-Hemeroteca alberga fuentes de consulta, entre libros, folletos, enciclopedias, publicaciones oficiales, periódicos de circulación nacional, estatal, regional y revistas de interés para la historia de México y de Veracruz. La Oficina de Archivo Administrativo es la encargada de promover la gestión documental y la administración de archivos de los sujetos obligados del Estado, a través de las asesorías, capacitaciones, validación de instrumentos y revisión de bajas documentales. Además, es responsable de administrar y resguardar los documentos que mantienen valores administrativos, legales, contables o fiscales. Hoy en día, resguarda expedientes del Fondo de la Comisión Agraria Mixta, del periodo 1914 a 1994, el cual se encuentra disponible para su consulta. La Oficina de Archivo Gráfico tiene la tarea de difundir, resguardar y restaurar los acervos fotográficos. Como parte de sus actividades de difusión, realiza exposiciones fotográficas y colaboraciones con dependencias e instituciones públicas y privadas, tales como la Universidad Veracruzana, Radio Televisión de Veracruz, Instituto Veracruzano de la Cultura, entre otras. En la actualidad, cuenta con 91 fondos fotográficos, en diversos soportes como negativos, postales, fotografías, diapositivas y clichés. Las imágenes resguardadas son piezas únicas de gran valor histórico y de amplio contenido temático, como actividades políticas, sociales y económicas del Estado, entre los que destaca el acervo de Joaquín Santamaría, con cerca de 40,000 fotografías de personajes y sucesos de la historia del puerto de Veracruz. El Archivo General del Estado abre sus espacios para exposiciones fotográficas y documentales, visitas guiadas, eventos de divulgación histórica, cultural y artística, con el fin de abonar al conocimiento de nuestra historia, fortalecer nuestra identidad y la construcción de una sociedad de paz. Visita el Archivo General del Estado y conoce la memoria histórica de un Veracruz que nos llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Buen día. Para el Gobierno del Estado de Veracruz es esencial fortalecer los valores que históricamente han definido a nuestra sociedad. Valores que determinan nuestra identidad que es origen que orienta nuestro destino. El trabajo, la disciplina, la honestidad, la resiliencia, la solidaridad, son rasgos que han caracterizado a quienes han habitado este noble estado. De ello dan cuenta las más diversas expresiones culturales,
los sones, las décimas, la poesía, las imágenes, hablan de ese Veracruz de antaño. Un Veracruz que no deja de recordarnos nuestra esencia y nuestro compromiso con nuestro origen. Congruentes con la voluntad del gobernador del estado, ingeniero Cuitlagua García Jiménez, misma que es ratificada día a día por el ingeniero Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, en torno a fortalecer los valores arriba mencionados. En el Archivo General del Estado de Veracruz trabajamos en la organización, resguardo, conservación y difusión de la memoria histórica, en la cual, comprometidos con la decidida vocación de esa identidad, con la convicción por rescatar y mantener vivo ese pasado, resguardamos con ímpetu más de 91 fondos fotográficos que son testigos de las transformaciones por las que ha atravesado nuestra entidad a lo largo del tiempo. El contar con los mencionados archivos históricos fue la razón por la que se acercaron a esta institución nuestros amigos, la doctora María del Mar Redondo, quien es investigadora del Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Universidad de Barcelona, y el doctor Pedro Freixa, investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, quienes a principios del presente año realizaron una estancia de investigación en el Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana. A través de ellos nos enteramos del impacto que tenían eventos locales en un escenario que al paso de los años se reconoció como global. Hoy vivimos una realidad inédita al estar en medio de una pandemia que ha trastocado todos los ámbitos de la vida, desde lo sanitario, pero también lo económico, lo social, la vida cotidiana, hasta las relaciones humanas. Ante este reto, es prioritario mostrar lo mejor de nuestra sociedad. En ese sentido, es muy pertinente recordar los retos que en el pasado hemos enfrentado, retos que hemos superado y de los cuales hemos salido fortalecidos. Sin duda, uno de los más relevantes en el pasado reciente es el terremoto del 19 de septiembre de 1985, en donde la población civil organizada iniciaron voluntariamente el rescate de víctimas y la remoción de escombros, sentando las bases para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. De igual forma, fue el sismo de 1920 que impactó a nuestro estado, evento que fue trágico para los habitantes de las regiones afectadas, entre ellas Jalapa, Riocelo, Cozautlán, Izhuacán, entre otras. Ante ello, quienes nos precedieron acudieron a sus más relevantes valores para levantarse de la adversidad. Es ahí donde los valores arriba citados fueron fundamentales para seguir adelante. Hoy más que nunca requerimos recordar y poner en práctica lo mejor de nosotros, y en medida que nos involucremos como ciudadanos, abonaremos a fortalecer las instituciones, consolidar la paz social y seguir transformando para bien nuestro el Veracruz que nos llena de orgullo. Bienvenidos el doctor Pedro y la doctora Mar. Adelante y que tengan buen día. Buenos días a todos y gracias por asistir a esta videoconferencia organizada por el Archivo General del Estado. Queremos dar las gracias al director del archivo, Juan Eloy Rivera, por su amable presentación, y al doctor Jesús Cruz por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras investigaciones todavía en curso. Nos hubiera encantado, nos hubiera gustado mucho hacer esta misma conferencia en Jalapa, ¿no?, con todos ustedes, pero afortunadamente la tecnología nos permite esquivar la pandemia y aquí estamos. Bien, si les parece, comenzamos ya con la presentación y a continuación les mostraremos parte del trabajo que hemos estado realizando en Barcelona, también en Jalapa, en Veracruz y en Ciudad de México.
Se trata de una investigación en curso, les decía, es decir, que seguimos en ella, ¿no? Pero lo que nos parece interesante y singular es el objeto, el motivo del cual parte, y es que se trata de unas postales de 1920 del sismo que tuvo lugar en los estados de Puebla y Veracruz, con epicentro en la población de Quimixlán, y que a menudo se ha referido como el temblor de Jalapa. Bueno, están compartiendo, creo yo, ya ustedes la pantalla donde ya pueden ver la primera diapositiva. Les quería introducir que en realidad nosotros vamos a tratar de organizarnos en 4 partes, ¿no? La videoconferencia la organizaremos en 4 partes. Una primera en la que les mostraremos la colección de postales, precisamente, dado que es lo que da origen a esta investigación. Una segunda parte que nos permite, o que nos ha permitido contextualizar estas imágenes. Luego una tercera parte en la que plantearemos nuestras conclusiones provisionales. Y en la última parte de la sesión en la que hoy compartimos, estaremos dispuestos, ¿no?, a compartir comentarios y dudas que quieran proponernos. Bien, empecemos ya con la presentación. Ya lo introdujo el director Eloy, pero en todo caso comentar brevemente sus apuntes sobre el sismo, es decir, que como muchos de ustedes conocerán, en la noche de enero del 3 de enero de 1920 hubo un importante terremoto con epicentro en la población, les decía hace un momento, de Quimixlán, que arrasó parte de las provincias de Veracruz y Puebla. El informe del Instituto Geológico de México describe de este modo el seísmo y dice: el megasismo tuvo lugar a las 9 horas 48 minutos y 3 segundos, tiempo local del Observatorio Astronómico de Tacubaya, el día 3 de enero de 1920. Fue de carácter impetuoso y causó numerosos desastres en los cantones de Jalapa, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Brizaba y Jalacingo del estado de Veracruz y en el distrito de Chalchicomula del de Puebla. En enero de este año se cumplió precisamente, como bien saben, el centenario del terremoto. Oficialmente, de este terremoto se contabilizaron 650 víctimas mortales y numerosos heridos. La prensa narró el desastre con texto e imágenes y participó de la recuperación de las zonas afectadas, promoviendo ayudas para las víctimas. Como veremos, y este en todo caso para nosotros es un punto importante de interés, es que este es el primer sismo ampliamente narrado mediante imágenes fotográficas, en nuestro campo de trabajo y de estudio, tanto en la prensa nacional como en la prensa internacional. Bien, ¿de dónde surgen estas postales? De hecho, forman parte de una colección de documentos y objetos que nos llegan a raíz del fallecimiento de un familiar. Se trata de 19 postales perfectamente conservadas, todas dentro de un mismo sobre. Durante un tiempo las guardamos con la certeza de que serían un buen material, o serán, ¿no?, un buen material para trabajar, para investigar. Precisamente a raíz del centenario del temblor decidimos retomarlas. Y si les parece, vamos a contemplarlas juntos para que así todos podamos tenerlas presentes durante la videoconferencia. Buenos días. Las fotografías, como iremos viendo, una enorme y grandísima calidad y detalle, y realmente permiten una lectura muy, muy minuciosa de lo que acontecieron esos horribles días de principios de enero de 1920. Recorren, como veremos, todo el territorio del estado de Veracruz afectado por el sismo. En muchas de ellas observamos cómo el fotógrafo, como sucede en la que ven ahora en pantalla, además del contenido de lo que es propiamente la fotografía, también nos legó
pequeñas inscripciones dentro de la imagen. En este caso, por ejemplo, pueden ver que aparece ese texto que pone propiedad registrada y las letras S y C, y en el pie, en pequeñito, la leyenda de que es el interior del templo de Ixhuacán. Bien, si se fijan, verán que en muchas de las postales, de las tarjetas postales, aparecen personajes. En este caso concreto de Ixhuacán, son estos dos niños que están aquí, que se han puesto encima de estos enormes moles de rocas que son parte, ¿no?, de que se desprendieron durante el temblor y que causaron los enormes desastres o la destrucción importante en la zona. Esa presencia humana ayuda mucho y es un elemento común que veremos que utilizan muchos fotógrafos para que ahora, cuando vemos las fotos y sus lectores en su momento, tengan idea de la dimensión real de lo que acontecía y se puede ver la proporción, ¿no?, y la escala de los efectos. Bien. Esta magnífica fotografía, que es la que el archivo ha utilizado para ilustrar esta conferencia, en ella contemplamos los miembros de la Cámara de Comercio cuando estaban realizando tareas de reconocimiento entre las poblaciones de Cosaulán y Ixhuacán. La Cámara de Comercio de Jalapa jugó un papel realmente muy importante en la organización del auxilio de los damnificados, y es interesante ver cómo el fotógrafo se enroló en la primera expedición de reconocimiento que se creó para poder tomar las primeras imágenes que hubiera de los hechos, de los acontecimientos, ¿sí? El fotógrafo no forma parte propiamente de la comitiva, es un personaje que se une a la comitiva para poder dar registro, dar fe de todo esto que se iba encontrando y que se van viendo, como estas enormes grietas en medio de la calzada, ¿no?, en medio del camino en la ruta hacia Ixhuacán. Bien, cuando la comitiva y el fotógrafo llegan a Cosaulán, llegan a una población que ha empezado ya a organizarse y a reconstruir mínimamente y retomar el día a día, y esto lo podemos deducir, lo podemos ver en la imagen, esta presencia de estas primeras refugios de madera que se han levantado para dar cobijo a las víctimas. Estas primeras ayudas son resultado de los convoyes organizados por el gobernador, el general Aguilar, quien, unos días después del sismo, manda a ingenieros, obreros, constructores y materiales para dar esa primera ayuda médica y de cobijo a la población. Cuando ves estas imágenes te quedas realmente estremecido por los efectos del temblor, que fueron realmente devastadores, como se puede apreciar en lo que queda en las ruinas de la iglesia de Cosaulán. Se percibe, creo, ¿no?, cuando vemos las fotografías, la importancia del momento. Los presentes están posando para la cámara, se sitúan en la imagen con toda seriedad, como muy conscientes de la importancia del registro del momento que se está dando. Es el día, es la foto que ilustrará el día en que todo el pueblo se derrumbó, en que todo el pueblo quedó reducido prácticamente a cenizas. En otro orden de cosas, también podemos realizar esta lectura detallada de aquello que va apareciendo en las imágenes, pero también cuando vamos viendo la secuencia de fotografías, podemos apreciar otro tipo de cosas, como por ejemplo, que hay imágenes con distintos tonos de color, con distintos contrastes, con diferencias importantes entre ellas. Nuestra especialidad es la fotografía, por tanto esos aspectos nos interesan y creemos que estas variaciones tonales obviamente tienen que ver con el envejecimiento de las copias, porque son imágenes que acumulan ya un siglo, 100 años, pero también nos hacen suponer que son debidas a las enormes dificultades que tuvo el fotógrafo para realizarlas y para positivarlas en el entorno en el que se encontraba.
Es material fotográfico sensible, la expedición iba a lomo de mulas, trasladando todo el equipo, y seguramente no es el mejor escenario posible para sacar y tomar fotografías. Bien, llegados a este punto, ¿no?, nos empezamos a dar cuenta de que realmente las diferencias entre las imágenes pueden llegar a ser bastante sustanciales, más allá de la técnica, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que hay diferencias, por ejemplo, en el rotulado de los topónimos. Aquí en la imagen que vemos ahora, Costaulán aparece escrito con la letra S, mientras que en la imagen anterior, Costaulán aparece escrita con la letra Z. ¿Sí? Por tanto, nosotros, cuando empezamos a mirar estas fotografías y las observábamos también en Jalapa y viendo también otras imágenes publicadas en prensa, estas diferencias nos empezaban a dar idea de que esa colección que nos llegó como un legado uniforme, quizá en realidad no era tan uniforme como en un principio parecía, y quizá suponían, o esa colección de imágenes es fruto de una recolección que hizo previamente la persona que las mandó a Barcelona, España. El contenido es diverso, básicamente aparecen el relato de las ruinas, ¿no?, del desastre del seísmo, pero también encontramos imágenes interesantes como esta de Costaulán, en la que vemos cómo de forma espontánea la población se organizó para realizar procesiones en la calle pidiendo el fin de los temblores y las réplicas, y por tanto es un material que nos da información a muchas capas de profundidad, o que se pueden leer desde enormes perspectivas muy distintas. Bien, esta fotografía, que quizá podría parecer una de las más anodinas de todas ellas, ¿no?, parece un paisaje, sí, un poco marcado por la niebla. De hecho, resulta ser una de las más terribles de todas. Estos lodos que aparecen arrastrados por el río son los lodos que han negado completamente el pueblo de Barranca Grande, que ha desaparecido literalmente bajo esos barros que provocó el sismo. El pueblo de Barranca Grande desaparece completamente, y de él solo queda este vacío inmenso de lodo. Otra población fuertemente afectada por el sismo fue Teocelo. En la foto se puede observar los importantes derrumbes que sufrió la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que afectaron básicamente a la cúpula y a las torres principales del templo. Bien, los miembros de la Cámara de Comercio llegaron a Teocelo, hemos calculado, entre los días 10 y 12 de enero. Ayudaron en las tareas de escombro, apuntalaron viviendas y tomaron información para presentar al gobernador del estado, al general Aguilar, un plan para la reconstrucción de la zona. En estas imágenes, o en varias de las imágenes, aparecen estos personajes que acaban siendo como los protagonistas un poco de toda la serie, que son Francisco Díaz, Jesús Cubas, Juan Belandre y Gilberto Zabalaeta, que son los miembros de la Cámara de Comercio que hicieron este recorrido de reconocimiento visual. Las fotografías van dando fe de este recorrido y nos muestran, si se han fijado, ¿no?, de forma bastante sistemática, los restos, las ruinas, la población, muchas veces en un segundo término, y estos personajes que nosotros llamamos de cierta forma como los personajes heroicos, porque son aquellos sobre los que recae la ardua tarea de liderar la reconstrucción de las poblaciones. Teocelo realmente es una de las poblaciones que sufrió mayores daños, y realmente muchas familias perdieron todo lo que tenían. Las imágenes realmente son ilustrativas de esta sensación casi un poco como de desolación y silencio, ¿sí? Cuando en las fotografías finalmente desaparece
los personajes de la Cámara de Comercio, desaparece la población y vemos la desolación, el panorama es como de una pesadumbre silenciosa que lo ha cubierto todo y lo ha dejado todo en la más infinita de las miserias. En esta imagen, en que podemos observar la iglesia, nuevamente la iglesia de Teocelo, de alguna forma podemos empezar a entrever lo que serán los primeros trabajos de reconstrucción. Si se fijan bien, en el tejado de la iglesia aparecen 3 obreros que están haciendo tareas ya de recuperación de materiales. Creemos que están recogiendo esas tejas que después se ven en la parte inferior, todas allí agrupadas en medio de la calle, y de alguna forma es esa primera fase en la que se intenta recuperar todo lo aprovechable, derruir lo insalvable, y por tanto de alguna forma son las primeras imágenes de esperanza de empezar a volver a poner en activo el reconstruir, el volver a ser población y volver a ser ciudadanía. Finalmente, el recorrido de las imágenes muestra los efectos del sismo en Jalapa por medio de 3 postales. En esta primera vemos el vecindario del licenciado Esteva. Fíjense que en las fotografías de Jalapa aparece muchísima más densidad de población, destacando, a nuestro parecer, la presencia de niños que en algunos casos miran con curiosidad al fotógrafo. Algún niño que está en segundo término parece sonreír, y algunos otros da la sensación de que están prácticamente posando o siguiendo las instrucciones del propio fotógrafo, como si el fotógrafo hubiera construido de alguna forma una cierta composición de la imagen, ¿sí? También dentro de las similitudes y diferencias entre la colección, entre todas las postales, nos fijamos que en las fotografías de Jalapa no aparecen la firma que habían aparecido en las otras postales. Aquí no hay esas iniciales S y C, no aparece ningún nombre de ningún estudio fotográfico que nos pueda dar pistas sobre el crédito de su autoría, y hay el rotulado como de pie de foto interior. Es bastante reducido, muy mínimo, simplemente se toman las fotos, y en ellas observamos algunos errores de rotulación, como la letra N, en este caso, que está invertida de izquierda y derecha. Este tipo de errores eran habituales, porque había que escribir sobre el negativo como si estuviéramos delante de un espejo, de derecha a izquierda, y por tanto es un poco complicado escribir con facilidad. Bien, esta diferencia en el rotulado, las diferencias en los topónimos, las letras, las distintas técnicas empleadas, la distinta resolución de las imágenes, nos han llevado a considerar que la colección de fotos que nuestro cliente recibió en Barcelona no era tan unitaria como parece. Estas diferencias nos llevan a sospechar que nos encontramos ante un conjunto de imágenes realizadas como mínimo por 2 o 3 fotógrafos distintos, y que todos ellos tuvieron pues, la oportunidad o decidieron comercializar sus imágenes en forma de tarjeta. Bien, estas son las 19 imágenes que forman la colección. Las hemos visto aquí situadas encima del gráfico, acercándonos, ¿no?, en un recorrido de más lejos a más cerca de Jalapa, y ahora les contaremos un poco lo que sabemos de estas postales. Estas postales las manda un señor que se llama Manuel a otro señor que se llama Ramón. De Manuel sabemos realmente pocas cosas, a pesar de que tenemos bastantes sospechas de quién podría ser. Sin embargo, de Ramón sí que sabemos bastante más, pues era mi tío abuelo, ¿no? Forma parte de la familia de mi abuela materna, y por tanto lo puedo situar con facilidad. En el año 1920, Ramón Güell es un joven abogado barcelonés que cuenta con 28 años y que ha abierto un bufete de abogados dedicado al derecho mercantil y a los negocios. Por tanto, de alguna forma sospechamos que este Manuel que escribe las cartas es amigo, conocido personal de Ramón, es alguien con quien tiene una relación clara de amistad, y es probable que además Ramón, el abogado,
ejerza, ¿no? Ejerza de abogado de los negocios de este Manuel, que seguramente se encuentra en el puerto de Veracruz en negocios de comercio, de compra-venta, etc. Tenemos que acabar de afinar realmente quién es ese Manuel. Bien, todas las postales llegan en un único sobre, en un único envío, por tanto, ninguna de las postales lleva pegada ¿no? el sello de correos, porque el sello estaba en el sobre que se perdió y por tanto hay una información ahí que no tenemos. Las postales están numeradas con números romanos y las utiliza Manuel para establecer su relato de los acontecimientos. Si me permiten, les voy a leer, así de forma relativamente rápida, el relato que escribe Manuel a su amigo Ramón. Amigo Ramón, te escribo en estas postales, pues ellas me ahorrarán el relatarte lo catastrófico que resultó el terremoto que gozamos, y este gozamos está subrayado, hace pocos días. No sé si por la prensa tuviste noticia. Veracruz fue la ciudad del estado de dicho nombre en que se sintió menos, a Dios gracias, pero así todo fue muy fuerte y muy desagradable. Duró unos 50 segundos, una eternidad. Tuvo lugar a las 9 de la noche. Yo estaba de visita en una casa construida de madera. Esto me dio ánimo, pues resisten más, cosa muy corriente en estos países. Y de pronto notamos que la casa empieza a menearse con el consiguiente crujir de maderas. La lámpara semejaba un péndulo de reloj. En las personas produce, a más del miedo, una sensación muy desagradable en la cabeza y en las piernas. La muchacha que estaba a mi lado se agarró a lo que tenía más cerca, mi persona, con un pánico atroz, muy natural. Y yo no las tenía todas. Aunque te dijese lo contrario, no me creerías. En las calles, los faroles se balanceaban como palos de barco y el campanario de la iglesia, según me contaron, daba pánico de ver cómo oscilaba. Aquí no hubieron derrumbes, solo muchas casas se agrietaron. Pero donde fue terrible es en las poblaciones, todas del estado de Veracruz, foco de estos movimientos sísmicos, donde fueron sacadas estas fotografías. Perecieron infinidad de personas. Algunas pequeñas poblaciones, situadas en las orillas de ríos, desaparecieron por completo, y al día siguiente se vio que las aguas arrastraban muchísimos cuerpos humanos y de animales, muchos de ellos descuartizados. En Cosaulán solo 2 casas quedaron en pie. Un volcán pequeño, el Cerro de San Miguel, ya ha hecho erupción arrasando los poblados cercanos. Y se teme que los grandes, que hay varios en el estado, hagan de un momento a otro lo mismo. Hay alguno, como el Pico de Orizaba, altísimo, que se ve claramente desde Veracruz, que ha aparecido en él un nuevo cráter mirando hacia Veracruz. Este nos podría dar algún disgusto serio si se le ocurre imitar al del Berro de San Miguel. Al del Cerro de San Miguel. Y lo peor del caso es que ahora cada 2 por 3 tiembla la tierra. Ayer 2 veces, una a las 3 de la mañana y la otra a las 9:45 de la noche. Duró este último como unos 12 segundos. Fueron leves, pero el caso es que, como vulgarmente se dice, y aquí sobra razón, estamos en la boca de un volcán. Y no se sabe cómo acabará la cosa, pero eso sí, nos divertimos una barbaridad celebrando fiestas para recaudar fondos para las víctimas. Escribe, muchos recuerdos a tu familia, Manuel. Bien, este es el relato de 17 postales que construye Manuel. En la postal 18, sin numerar, añade este comentario sobre la procesión de Cosaulán, procesión con los santos sacados en más o menos buen estado de entre las ruinas del templo. Bien, creemos que es relevante que el relato personal que escribe Manuel coincide con los hechos que estaba narrando la prensa, aunque estos no siempre se correspondieron con lo que sucedió en realidad. Pues es sabido, ¿no? Creo que después ya se comprobó y la prensa reconoció que nunca entró en erupción el Cerro de San Miguel ni el Pico de Orizaba. Bien. Bien, a partir de todo este material o de ese conjunto de imágenes, nosotros nos hacemos unas preguntas que iniciamos, ¿no? O empezamos a investigar en Barcelona mismo, ¿no?
Preguntas acerca del papel y la función de las postales a lo largo del siglo XIX y XX. Preguntas acerca del uso de la fotografía para representar las catástrofes. También sobre por qué o qué postales se hicieron de desastres naturales y el papel que tienen esas postales como mediadoras de información transversal. Y también preguntas sobre los medios de comunicación y su rol en la narración de los sucesos catastróficos. No entraremos en detalle, pero sí que quisiéramos mostrarles alguna imagen que permite una contextualización de la colección de postales que les estamos presentando. Sí, porque ahora quizá nos pueda parecer un poco extraño la publicación de las postales de un sismo, de un acontecimiento como un terremoto. Sin embargo, debemos recordar la importancia que la tarjeta postal tuvieron durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Sirva de ejemplo ¿no? Esta postal que les presentamos ahora en pantalla, en la que se puede ver la reina Victoria afligida tras la muerte del príncipe Alberto. Es una imagen de 1860 y de esta tarjeta postal se llegaron a vender más de 70.000 copias. ¿Sí? Por tanto, esta presencia amplia y general de la postal ahora no nos puede parecer lejana, pero bueno, hay cifras que nos permiten tomar consideración de la importancia que llegaron a tener. Para dar una idea, simplemente este dato, en 1913, en Estados Unidos de América, se enviaron casi 1.000 millones de tarjetas postales. Son 10 veces más que la población de todo el país. México no sabemos si había esa afición o esa fiebre de la postal tan grande como en Estados Unidos, pero obviamente no estaba fuera de ese mercado y en México la postal también era un producto de uso muy generalizado. Como muestran, por ejemplo, estas colecciones de postales de 1910 que se hicieron de la Ciudad de México. Hay muchísima imagen de la Ciudad de México impresa en forma de postal durante esas primeras décadas del siglo que ayudaron a crear el imaginario visual de Ciudad de México que ahora ya todos más o menos compartimos, o del México monumental. Bien, es importante diferenciar, no entraremos en muchos detalles sobre las postales, pero es importante diferenciar que existen dos tipologías de postal muy distintas. La postal impresa, como esta que estamos viendo de la Ciudad de México, realizadas en rotativas y que a menudo se coloreaban a mano, de las que se hacían enormes tirajes, cantidades importantísimas de copias, y después existían la tarjeta postal fotográfica, en la que cada una de las imágenes, cada una de las tarjetas postales es una copia fotográfica de un negativo. Cada copia se realiza, por tanto, de forma individual. Muchas veces bajo demanda. El fotógrafo que tiene un estudio ofrece en el escaparate de su comercio una muestra de las tarjetas postales que ha realizado y cuando vende una o cuando vende un par de ellas, realiza un par o más de copias para sustituir, ¿no? para seguir su producción. La tarjeta fotográfica supone una parte muy reducida de la postal comercializada y se calcula que no llega ni al 10% del mercado de postales. Esta que está en pantalla, por ejemplo, es del intento de invasión de 1914 de la flota americana del puerto de Veracruz. Es una tarjeta postal realizada también en copia fotográfica de pequeño tiraje. Bien. Las postales que manda Manuel a su amigo Ramón nos hicieron pensar a nosotros que todas eran unitarias porque todas utilizan para el copiado papel fotográfico Azo de la compañía Kodak. Todas llevan el mismo soporte porque el papel Kodak Azo era el papel más popular en la década de 1910-1920, era el más económico y era el que utilizaron la mayoría de fotógrafos para hacer sus tirajes. Es un papel, un material que se estuvo en uso hasta medianos de 1950, de la década de 1950, y ya después se dejó de fabricar por la bajada importante de la demanda de este tipo de copias.
Bien. En cuanto al contenido, hemos hablado de esos aspectos, diríamos, de apariencia, técnicos, ese contexto de la imagen en postal, ¿no? Pero en cuanto al contenido, esta sección de postales sobre las que partimos, ¿no? Tenemos todos claros que representan una catástrofe y, por lo tanto, nos hacemos, les decía hace un momento, preguntas acerca de las formas de representar en fotografía los desastres naturales. En nuestra investigación hemos tomado esencialmente 2 casos, hemos revisado más, pero les vamos a hablar de 2 casos como antecedentes de esa tradición de registro fotográfico convertido en postal de un desastre natural, ¿no? Que aparentemente puede ser como sorprendente, por lo menos. Uno de ellos es las inundaciones de París de 1910. El otro es el terremoto de San Francisco de 1906, ambos muy bien documentados gráficamente. El 21 de enero de 1910, el Sena empieza a crecer a causa de los largos días de lluvias torrenciales. El 28 de enero se refiere que el río estaba totalmente desbordado. Miles de parisinos fueron evacuados y tuvieron que cerrar infraestructuras básicas de la ciudad. Policías, bomberos, soldados se desplazaban por toda la ciudad en botes, por las calles inundadas, ¿no? Rescatando a los residentes atrapados. Los refugiados se agruparon en iglesias, en escuelas y en edificios gubernamentales que se acondicionaron improvisadamente. Finalmente consiguieron mantener el Sena, diríamos, encauzado con diques construidos de manera muy rápido, pero aun con todo, por ejemplo, la estación de tren de Orsay, ¿no? Quedó ahogada bajo el agua totalmente. Bien, los residentes, les decía, viajaban también o se desplazaban en barcos, incluso andaban a través de pasarelas de madera que habían construido los ingenieros del gobierno o los mismos parisinos, en ese afán de colaboración ciudadana. Las estimaciones del daño, de daños que causaron las inundaciones alcanzaron los 400 millones de francos de la época. Esta inundación en realidad duró, de hecho, una semana, ¿no? Y por suerte, es decir, afortunadamente, no provocó ninguna muerte y al cabo de un mes las aguas volvieron a su cauce. París, de hecho, es una de las ciudades más retratadas del mundo y ya, de hecho, ya a principios del siglo XX. No en vano es una de las cunas de la invención de la fotografía. Existen numerosísimas imágenes conocidas, creo yo, por todos, ¿no? Sobre sus edificios, sobre sus calles, de sus monumentos, de sus gentes, ¿no? Se habla de la luz de París, ¿eh? Se habla también de París como la ciudad de las luces, ¿no? Es una ciudad que ejerce durante muchos años de capital epicentro de la cultura y del progreso europeo. Y por entonces con una importante influencia mundial, me atrevería a decir. Seguramente por eso se explica el gran impacto que tuvo a nivel mediático, a nivel de prensa, ¿no? Las inundaciones, y no solo para la propia ciudadanía, sino para el mundo en general, les decíamos. Observamos que en las primeras fotografías que aparecen en la prensa, lo que vemos a nivel de contenido es la desolación, de nuevo, esa dimensión del desastre, es decir, esa dimensión del desastre que en realidad actúa casi como contraimagen del imaginario visual que tenemos construido de París. Vemos al fondo la Tour Eiffel y, ¿no?, como símbolo de la ciudad, y en contraposición y en primer término esos destrozos producidos por el agua. Vemos después, ¿no?, en esta composición en página, a modo de reportaje, los lugares afectados, ¿no?, de este río desbocado. Se refuerza de alguna forma, ¿no?, de
de esta manera, ¿no? Lo inusual de esas vistas que están muy interiorizadas, muy conocidas, ¿no? Y se da entonces gravedad, ¿no? a esas pérdidas que vienen sucediendo. Aparecen aquí también las autoridades acercándose a los lugares afectados, ¿no? y interesándose por los damnificados. Vemos al presidente de la República, ¿no? Precisamente la presencia de los mandatarios para dar relevancia al relato visual del suceso es un contenido gráfico que se reproducirá desde esa época hasta hoy mismo. Es decir, no podemos imaginar una catástrofe natural sin esa imagen del dignatario o del gobernador o gobernante del lugar concreto haciendo una visita a los damnificados. Hemos querido mostrarles hemos hecho una pequeña selección de postales, de imágenes de París, pero en esta también la queríamos poner precisamente porque explica para nosotros un dato relevante del relato que hace la prensa del suceso, de la tragedia, y que también de nuevo resultará recurrente, ¿no? Es decir, los periódicos acaban destacando la solidaridad entre la ciudadanía. Vemos las huchas en la imagen que tienen a su derecha, vemos, ¿no? la imagen de las huchas para la solidaridad popular, ¿no? Vemos los puentes construidos por los propios vecinos para dar acceso, ¿no? Movilidad y acceso, y vemos también el soporte de los cuerpos gubernamentales. En el caso de París, el contenido de las fotografías publicadas parece orientarse a despertar precisamente esa solidaridad y empatía, ¿no? Y avivar un poco ese orgullo de los ciudadanos y, en cierto modo, aunar el sentimiento y la necesidad y conveniencia de reconstruir esa ciudad para recuperar su esplendor. Es decir, deberemos volver a ser una de las ciudades más importantes del mundo, por lo tanto, vamos todos a contribuir para que eso ocurra. Y el segundo caso que queríamos así presentar brevemente es el del terremoto y incendio posterior en San Francisco, en Estados Unidos, de 1906. Realmente creemos que se puede considerar la primera catástrofe natural ampliamente fotografiada y publicada en prensa en Estados Unidos y también a nivel mundial. De hecho, quizá entre el terremoto o el terremoto de 1906 en San Francisco y el de 1908 en Messina, en Italia, son los dos primeros en que la prensa, sobre todo la prensa, empieza a utilizar de forma significativa la fotografía como medio para hacer llegar a la ciudadanía, a sus conciudadanos, los efectos devastadores, ¿no? la magnitud de la tragedia que las palabras a veces tienen dificultad para llegar a transmitir. En el caso de San Francisco, el terremoto duró los segundos que duró, pero posteriormente al terremoto, a los 3 días de incendio, dieron pie a que se pudiera retransmitir lo que iba sucediendo en la ciudad prácticamente como si fuera una cobertura periodística, ¿sí? El primer día muchos medios publicaron, como aquí se puede ver en la pantalla, imágenes de archivo. Esta práctica la hemos encontrado también en México, sobre todo en la prensa de la capital. Los periódicos de Ciudad de México, cuando narraron el desastre del sismo de 1920 en Veracruz y el estado de Puebla, no tenían imágenes aún para ilustrar dónde estaban sucediendo ¿no? Dónde había sucedido ese temblor, y optaron también, como hizo la prensa norteamericana, por publicar imágenes de archivo para ayudar al espectador a situar en qué lugar se habían desarrollado los acontecimientos. Como les decía, la duración del incendio en 3 días provocó que se tomaran numerosísimas fotografías del suceso con esa clave casi periodística, ¿no? Que se va mostrando casi el minuto a minuto de la devastación.
En la imagen aparecen las llamas en el fondo, avanzando por la ciudad, ante la mirada atónita de los ciudadanos, que parece que estén asistiendo a un dantesco espectáculo, que es contemplar tu propia ciudad derrumbándose, ¿no? Desapareciendo delante de tus ojos. Las fotos del desastre, descubrimos ya en San Francisco, tienen éxito, tienen un enorme impacto en la población. Esta que ven en pantalla del San Francisco Examiner es una de las 5 o 6 fotografías de doble página que durante los domingos de mes de julio, el terremoto fue en junio, pues en el mes siguiente, en julio, el San Francisco publicó cada domingo una imagen a doble página gigante en la que mostraba una vista de los efectos devastadores de la catástrofe y que la gente coleccionó y guardó para crearse sus álbumes. ¿Sí? En ese momento, obviamente, se publican también postales en el formato convencional que todos conocemos y también, porque en ese momento está muy de moda, postales estereoscópicas que dan ese efecto cuando las ves, ¿no? Con un visor de imagen estereoscópica, dan el efecto de imagen en 3D y por tanto, de hiperrealismo con el que jugaban, ¿no? los productores para que tuvieran aún un poco más de impacto. ¿Sí? Bien. Llegados a este punto, surgen a nosotros dos nuevas preguntas para investigar, ¿no? Pero ya como más concretas. La primera cuestión es el primer sismo con cobertura fotográfica en México. ¿Cómo es esa imagen? ¿No? ¿Cómo la podemos caracterizar? ¿Qué fotógrafos la realizan? ¿Existen imágenes distintas en función de los usos específicos que vayan a hacerse de esas imágenes? Ahí podemos empezar a distinguir entre la fotografía de prensa, la fotografía institucional, la fotografía comercial, ¿no? Vemos las postales ahí, y la fotografía científica. En cuanto a la primera cuestión, ¿no? A estas alturas podemos responder ya afirmativamente. Es decir, ciertamente se trata del primer sismo acaecido en México que cuenta con un seguimiento fotográfico exhaustivo. Tratamos después de dar respuesta a la cuarta pregunta, es decir, con la esperanza de que ésta nos dé pistas o nos dé razón acerca de la segunda y de la tercera, de las dos anteriores. Entonces exploramos esas funciones específicas de las fotografías, ¿no? Del terremoto que hemos localizado y que a continuación les vamos a mostrar. Bien. La revisión que hemos hecho en México sobre las imágenes que se generaron alrededor del sismo, un apartado importante y muy singular, no hemos encontrado en otros países un símil de documento de este nivel ni de esta calidad. En México, como decíamos, el Instituto Geológico organizó 3 comisiones que se trasladaron a la zona para intentar describir el sismo en sí, poder obtener datos del temblor y realizar un informe completo sobre todo el periodo, ¿no? Que duró todos los días en que hubo réplicas y temblores. Se publicó en el número 38 del Boletín del Instituto Geológico de México y es consultable en las bibliotecas públicas, ¿no? En la biblioteca de la UNAM y también ahora ya por internet. Afortunadamente, en el boletín se recoge el nombre del fotógrafo que acompañó la segunda expedición, David Nathaniel Chávez, David Chávez. Sospechamos que Chávez es el fotógrafo de todas las imágenes porque hay una continuidad visual muy, muy marcada y por tanto entendemos que él realmente realizó las tres expediciones. Pero su nombre explícitamente solo aparece en el segundo informe. David Chávez era un fotógrafo experimentado, de hecho era el fotógrafo del Museo Nacional de México. Durante 1902-1906 participó en expediciones geológicas y conocía lo que es esa fotografía de arquitectónica, fotografía de elementos constructivos que necesitaban los geólogos.
Las fotografías publicadas en el boletín sirven para ilustrar las observaciones de los geólogos. Se muestran detalles de cerros, los derrumbes, se muestran muchas veces, utiliza este tipo de juegos, un plano general que sitúa el lugar donde ha acontecido algún elemento que se quiere observar y después un plano un poco más detallado para que se pueda apreciar el elemento en sí que importa en esa observación. Hay gran cantidad también de imágenes de detalles. Hemos visto en las postales en los derrumbos en las iglesias. En el caso del informe, no interesa tanto el plano general de la iglesia como esos detalles de las grietas en las paredes, porque la observación de esas grietas permite a los geólogos deducir la orientación que tuvo el temblor y su tipología. Todo el informe es muy completo, llaman especialmente la atención las imágenes, un grupo importante de imágenes que publican sobre la ciudad de Jalapa. Y además porque son las únicas imágenes un poco distintas a todas las otras, mucho más claramente técnicas. Son un conjunto de imágenes tomadas en la calle Enríquez que muestran los apuntalamientos en las viviendas que se realizaron en ese momento. Es curioso porque esos apuntalamientos que la prensa marcó como de gran utilidad, los geólogos los criticaron enormemente y realmente hicieron una crítica a ese apuntalamiento innecesario y acusaron a las constructoras y a los almacenes de materiales de haberse enriquecido haciendo un sobreapuntalamiento innecesario. En fin, eso es anecdotario para la historia local, pero bueno, importante marcar esa idea de una fotografía muy ligada a la necesidad del geólogo. Bien, en cuanto a la prensa, a la fotografía, perdón, de prensa, de esas tipologías que les planteábamos, la científica, la de prensa, etcétera, o la comercial, en cuanto a lo que refiere a la fotografía de prensa, de los distintos periódicos locales que existían entonces, en 1920, solamente el dictamen del puerto de Veracruz sigue en activo, ¿no? Y conserva una magnífica hemeroteca digitalizada que tuvimos el placer de poder consultar en papel y en formato digital. El dictamen fue el primero en publicar fotografías del acontecimiento. Además, se confirma que la prensa local hizo realmente esfuerzos para explicar visualmente el suceso. Vemos aquí la primera fotografía publicada en el dictamen del día 9 de enero. De hecho, fíjense, solo 6 días después del temblor. En esta época en que los viajes son complicados, las rotativas son las que son, ¿no? Los procedimientos son todavía muy antiguos y muy costosos ¿no? Y de muy poca calidad para publicar fotografías en periódicos, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que esa es una fotografía bien importante, ¿no? Pues aunque eso, sin demasiada calidad, ¿no? Se puede de todas formas ver la amplitud del río San Francisco, ¿no? En San Francisco de las Peñas, actualmente José Cardel, y al presidente municipal y los habitantes del pueblo recuperando cuerpos muertos y desmembrados del río. Tal menester ¿no? Es decir, para tal menester habían construido, de hecho, una represa, ¿no? Que se ve un poco con los árboles, maderas, ¿no? y ramas que habían podido ir recuperando. La única fotografía localizada del terremoto en la que verdaderamente podemos apreciar la intervención directa de las personas. Por otro lado, el texto coincide con el relato que Manuel describe en la colección de postales. No viene inscrita ninguna autoría de la fotografía, ¿no? Aunque hoy podemos aventurarnos a decir que la imagen fue tomada por el fotógrafo jalapeño Manuel Jiménez Rosales. Esta imagen que tienen en pantalla es importante también,
para nosotros precisamente porque es un montaje fotográfico compuesto por 5 fotografías. Es del domingo 11 de enero, ¿no?, del dictamen, de nuevo. Y varias de ellas, varias de estas fotografías, ya las han podido ver ustedes en la colección de postales de nuestra investigación. En el pie de foto se indica que las fotografías de Jalapa las realizó el fotógrafo del dictamen. Además, de una de estas fotografías, la que tienen ahora en pantalla, se guardan 2 copias en el Archivo General del Estado y aún hoy, con motivo del centenario del temblor, la hemos visto reproducida en varios medios de comunicación digitales. Por lo tanto, se convierte en una imagen icónica. Esta composición, o esta nueva composición, de hecho, es del 18 de enero, del dictamen, ¿no? El dictamen, les decíamos, hizo un esfuerzo importante por dar cobertura a esa tragedia, ¿no?, esa terrible tragedia del territorio de Puebla y Veracruz, y publicó a lo largo del mes de enero un total de 34 fotografías y 5 ilustraciones para significar visualmente los acontecimientos del sismo. Muchas de ellas, como han podido apreciar, a pesar de la calidad de la prensa, de los periódicos, son coincidentes con esa colección de postales de las que venimos hablando. Bien, en el mismo periodo, ¿no?, de tiempo, el Universal de Ciudad de México mostró 40 imágenes y, por su parte, el diario Excelsior, también de Ciudad de México, publicó 49 fotografías y 5 ilustraciones. Es, como les decíamos, un volumen importante, es una cobertura gráfica bien importante. Para nosotros también resulta interesante comprobar que el mismo domingo 11 de enero, el periódico Excelsior publicó en portada 3 imágenes que a estas alturas ya les deben ser un poco familiares, imaginamos, ¿no? Se trata de las 3 vistas de las calles repletas de escombros de la ciudad de Jalapa, ¿no?, esas mismas que aparecen en las postales y que publicó el periódico, ¿no?, el dictamen. El Excelsior ofrece un dato importante en el recuadro inferior de la página, que dice: debido a la galantería de la acreditada casa La Rochester, a la que a su vez le han sido enviadas por el inteligente fotógrafo señor Manuel Jiménez de Jalapa, nos es posible publicar en este número, como complemento gráfico de nuestra información, una serie de vistas sacadas de los lugares más rudamente afectados por la catástrofe. Podemos, pues, afirmar, ¿no?, que una parte de las postales las realizó probablemente, ¿no?, Manuel Jiménez, quien además realizó varias copias de ellas, como las que se conservan en el Archivo General del Estado, y asimismo sabemos que otras de esas copias son las que mandó a la prensa de Veracruz y a la de Ciudad de México. Seguramente la duplicidad de usos de las fotografías no debió de gustar al dictamen, ya que a partir de ese momento no publicó más imágenes de Jiménez y utilizó el material de otros fotógrafos. Para concluir un poco ese apartado de la prensa nacional, ¿no?, decirles, ¿no?, que precisamente ese número de fotografías, esa variedad y amplitud técnica, ¿no?, y temática, ¿no?, así como la competencia que se generó entre los medios impresos, ¿no?, nos permiten decir, ¿no?, o considerar que el terremoto de 1920 fue probablemente la primera catástrofe natural acaecida en México que contó con una efectiva cobertura mediática. A nivel internacional, la noticia, obviamente, del terremoto se publicó en todo el mundo. En España la noticia recibe una amplísima cobertura, a pesar de que no hemos podido localizar información gráfica. Hay muchas notas, hay en portada informes del número de víctimas, pero el tránsito de fotografías aún
por medios electrónicos no existe y por tanto no hemos localizado publicación de fotos sobre el sismo. Sí que hemos localizado publicación de fotografías en Estados Unidos y algunas también después en Inglaterra meses posteriores. Especialmente en Estados Unidos, en la prensa hispana, editada en los estados de California y de Texas. Muy pronto, esta es del 18 de enero, cuando aún se están publicando estas fotografías, como hemos visto, en Ciudad de México y en Veracruz. Muy pronto la prensa de San Antonio publica las imágenes del temblor. Se trata de dos fotografías que ya conocemos, la ya famosa de la calle de Jalapa, las famosas de la calle de Jalapa y los escombros. En la edición dominical del 25 de enero volvemos a encontrar otra gran composición visual con varias de las imágenes. El periódico La Prensa de San Antonio llegó a publicar, hemos contado, unas 15 fotografías hasta el mes de marzo, cuando finalizó el seguimiento del acontecimiento. El resto de prensa norteamericana cubrió, obviamente, la catástrofe, quizá con un poco menos de intensidad, y hemos localizado a partir de más o menos el 23 de enero cómo distintos medios de comunicación de distintos estados empezaron a fotografiar esas mismas dos fotografías. Este es el caso del Richmond Palladium de Indiana o Grand Forks de North Dakota, que publican en una composición muy parecida la imagen que ya conocemos del río San Francisco y la imagen que también ya conocemos de los niños en la calle de Jalapa. Esas imágenes las hemos localizado en más de una docena de periódicos. Finalmente, en uno de ellos, en The Hope Pioneer de North Dakota, pudimos observar en la parte inferior de la imagen que habían añadido un copyright, un crédito de fotografía que nos llamó mucho, nos creó gran curiosidad. Realizamos varias consultas con especialistas porque es difícil de leer con la calidad que tiene la imagen que pone en ese texto, y finalmente pudimos deducir que el texto añadido se corresponde a la agencia de información gráfica Underwood & Underwood de Nueva York. Underwood & Underwood era una empresa dedicada a la producción de tarjetas postales, justamente durante las primeras décadas del siglo XX, con millones de copias anuales de tarjetas, y es una empresa que el año 1910 decidió entrar en el campo, vio que el campo de la información visual tenía futuro y fue una de las primeras empresas en dedicarse a hacer de agencia de noticias visuales. A los pocos años se convirtió en la mayor y más importante agencia americana del momento de distribución de imagen fotográfica. No sabemos, no hemos podido localizar de qué forma Underwood & Underwood adquiere estas fotos y las distribuye, pero sí que son las fotos de Jalapa que ya conocemos y que probablemente son estas que sospechamos que realizó Manuel Jiménez. Bien. Y finalmente, el cuarto tipo de fotografía que también hemos localizado o que nos parece que se puede categorizar como un apartado diferenciado de las otras, son estas imágenes que nosotros queremos llamar fotografías institucionales. Son unas imágenes que de hecho no tienen un canal propio. No existe aún, el año 1920, un Twitter, una cuenta Twitter o una cuenta en Facebook del gobierno del Estado que permita distribuir su propia creación de imágenes. Son imágenes, por tanto, que utilizan la prensa y las imágenes comerciales para distribuirse. Se trata de las imágenes que muestran a lo que nosotros llamamos los benefactores, aquellos personajes e instituciones que asumen el papel de la reconstrucción, los héroes que decíamos hace unos minutos al inicio y que acaban teniendo nombre propio o que pueden acabar teniendo personajes muy reconocidos. Nosotros hemos localizado 4 de ellos. Seguramente el más importante y menos fotografiado es el gobernador del estado, el general Cándido Aguilar, que en los días inmediatamente posteriores al temblor asumió rápidamente la tarea de la reconstrucción, limpieza de caminos, creación de viviendas provisionales y actuó con rapidez y eficacia para intentar dar auxilio a las víctimas y empezar la reconstrucción.
En segundo lugar, las distintas comitivas y ingenieros técnicos y gobernantes militares que recorren las poblaciones, ayudan y que han sido los personajes, o que son los personajes que aparecen en la mayoría de postales. Esas caravanas que llegan a las ciudades afectadas llevando socorro, medicinas y auxilio, y que por tanto tienen, ¿no? La población les asigna ese rol de heroicidad. Un tercer personaje importante y necesario para entender la recuperación después del temblor de 1920 es el obispo Rafael Guízar y Valencia, quien jugó un papel muy importante para organizar la recaudación de fondos entre la población y que dedicó a los meses posteriores al temblor a recorrer toda la zona para dar auxilio a las víctimas, como es aún muy reconocido por los pobladores de esas poblaciones. Y finalmente, en este apartado de imágenes institucionales, hemos querido incluir una categoría de imágenes que la prensa publica a propósito del sismo, que tienen que ver con todas las festividades, todas las actos que se organizan para obtener fondos. Generalmente son actividades organizadas por personalidades reconocidas de la alta sociedad, y si recuerdan en el relato de las postales, Manuel hacía alusión a las fiestas a las que asistían para recaudar fondos. Es un poco estos personajes que, sin ser políticos ni gobernantes, de alguna forma ponen cara a esa sociedad civil que se moviliza para organizar la ayuda. Bien, aquí les hemos mostrado algunos de los materiales recopilados, y a pesar de que sigue quedando material por revisar, ¿no? Creemos que es un buen momento para avanzar, como les planteábamos al inicio con la estructura de la presentación, algunas conclusiones, ¿no? Avanzarles algunas conclusiones provisionales sobre la imagen del terremoto de 1920. Constatamos, ¿no? Por lo tanto, tras esos meses meses largos ya de investigación, ¿no? Podemos hablar de que existe, ¿no? una imagen de la catástrofe, ¿no? Existe una fotografía científica que se diferencia de otros usos fotográficos por sus contenidos y sus pautas formales, ¿no? Existe confluencia de autorías en la prensa, en la fotografía institucional y en la comercial, es decir, el mismo fotógrafo lo vemos, ¿no? En ámbitos, ¿no? de uso de lo fotográfico distintos, ¿no? Vemos también cómo empieza a reconocerse esa labor de los fotógrafos de prensa, y esa es un momento importante y que se desarrollará a lo largo de todo el siglo XX hasta probablemente los años 50, 60, en los que ya empieza ese declive de reconocimiento de la labor del fotógrafo, ¿no? Hasta el momento de hoy, ¿no? Y finalmente, apuntar precisamente el cómo, ¿no? Realmente la prensa contribuye a plantear cierta codificación visual, le llamamos nosotros, de la catástrofe con tropos o motivos visuales, ¿no? Como los que hemos estado comentando a lo largo de la videoconferencia. A modo de cierre, ¿no? les querríamos dejar un par de apuntes para la reflexión, ¿no? El primero sería un poco el cómo la fotografía conservada institucionalmente es un magnífico desencadenante para la reflexión y para repensar la historia, ¿no? Que por eso es tan conveniente guardar y preservar el patrimonio, ¿no? Y asimismo es bien importante hacer accesibles, ¿no? Y difundir los documentos que esos archivos contienen, ¿no? Creemos, ¿no? Desde el lugar del que hablamos, ¿no? Como investigadores y docentes, ¿no? Que el archivo debe ser verdaderamente un lugar dinámico para el conocimiento. Y en segundo lugar, nos gustaría que valorasen esa potencialidad de la postal como campo de estudio
Y desde aquí hacemos un alegato precisamente en defensa de las postales, ya que pueden ser un campo de estudio bien fructífero, es decir, con muchas posibilidades, más allá del coleccionismo, que ya en sí mismo es un bien, porque de ellas derivan, ¿no?, muchos de los temas de análisis, tanto visual como textual. Y no hay que menospreciar que son un tipo de imágenes que se mueve, es un tipo de imágenes que viaja, que nos conectan, ¿no?, y que interesan ya no solo a los académicos, sino a toda la ciudadanía. Les agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando. Esperamos que nuestra videoconferencia les haya interesado y estamos atentos ¿no?, a compartir, ¿no?, con ustedes las dudas o comentarios que nos quieran proponer. Por lo tanto, aquí vamos a dejar de compartir la pantalla y así nos vamos viendo otra vez unos a otros más o menos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Así dejamos, bien. Bien. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mar y Fer, por la presentación. Voy a leer algunos comentarios que tenemos en Facebook. Vamos a ver. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Saludos a Cris, que nos está sintonizando, a Rosalba, a Loli Fonseca, que le gustan mucho las tomas que presentaron, las tomas fotográficas. Ana María García, excelente. Jordi, excelente investigación. También nos escribe Víctor Maldonado. Dice: enhorabuena, fui fundador del archivo gráfico de la JEP y colaboré en la clasificación y catalogación de este importante acervo. Saludos a Isa Quintero, muy interesante videoconferencia, están increíbles las postales. Carlos May, saludos desde Teocelo. Saludos al licenciado Eloy, felicidades a Mari y Pedro, ojalá vuelvan a visitarnos. Y Gracias. Eduardo Melchor, muchas gracias por tan importante difusión. Saludos desde Causautlán de Carvajal, Veracruz. Muchas gracias. Recuerdo que la vez que vinieron fueron a hacer el recorrido, ¿no? No sé si nos pudieran platicar un poco cómo fue hacer ese recorrido después de, pues principalmente verlas en fotografías, que descubrieron esos lugares primero en las postales y después cómo fue ese recorrido, ¿no? Si nos pudieran platicar un poco de esa experiencia. Bien, muchas gracias, Jesús. Sí, tuvimos la enorme fortuna de contar con la impagable ayuda y colaboración del cronista de Jalapa, Vicente Espinojara, quien muy amablemente nos ayudó a visitar y a contactar con cronistas, ¿no?, con Carlos May, con cronistas de distintas poblaciones, y nos acompañó a visitar todas esas poblaciones que para nosotros eran nombres impresos en esas tarjetas postales, eran puntos que a través de Google Maps podíamos localizar, pero que, bueno, está muy bien la parte de investigación en el archivo y en el pero cuando pisas las calles y ves la dimensión de los lugares e intentas rememorar lo que sucedió allí, realmente el impacto que tienes es mucho mayor. Te das cuenta de la dimensión que tuvo ese sismo y es casi como de silencio, ¿no?, de quedarte abrumado ante la dimensión de la catástrofe. La parte positiva, todas esas poblaciones se han reconstruido, todas esas poblaciones siguen existiendo, y de ese pasado dramático nos dio la sensación que queda, ¿no?, como herencia, un orgullo patrio, ¿no?, un orgullo de la reconstrucción muy sentido, y que además yo creo que es importante recordar y valorar en su justa medida. Esas poblaciones obviamente contaron con el apoyo del Estado, contaron con el apoyo del obispo Vicari Valencia,
presencialmente contaron con la solidaridad de la población que decidió volver a reconstruir iglesias, volver a construir viviendas y darle, ¿no? Y darle otra vez forma a sus poblados. Yo añadiría además aquí que eso, dar las gracias desde luego a Vicente y familia, y las hago extensivas a su familia y a los amigos que nos presentó y que nos acompañaron en ese recorrido. Y lo digo de corazón doblemente porque, si bien saben que tuvimos que marchar de México precisamente a causa de la pandemia que se estaba desarrollando de forma muy grave aquí en España, y por lo tanto nos quedamos sin visitar en México, es decir, conocimos las ciudades en las que estuvimos estudiando y trabajando, pero no conocimos más. Y esa fue una oportunidad deliciosa para conocer al mismo tiempo el objeto de estudio que estábamos trabajando, pero al mismo tiempo conocer esa dimensión humana real, las personas, las voces de esas personas que son sus ciudadanos, ¿no? El cómo han vivido esas herencias, cómo sienten esas herencias. Bueno, vivir todo eso directamente fue, de verdad les decimos, un privilegio que guardamos en el corazón, ¿eh? Perfecto. Sí, otra duda, bueno, que al menos a mí me surge, ¿qué fue eso que los motivó al salir, digamos, de España y viajar y decidirse a investigar estas postales que de alguna forma fueron rescatadas, ¿no? Entiendo por Pedro. ¿Qué fue eso que los motivó a venir, a lanzarse hasta acá, hasta México? Bueno, nosotros somos fotógrafos y ya aquí en Barcelona nos parecía que una colección de 19 postales, todas de la misma temática, con un hilo conductor a partir del relato que escribe este personaje, este Manuel, era algo excepcional. Y era excepcional ya en Barcelona, y creo que lo que constatamos en México, que también era excepcional en México, porque verán, con las postales, a los que nos gusta investigar estos temas, se da una situación muy paradójica. Para estudiar postales de México, tienes que estar fuera de México, porque las de México, los mexicanos las mandan a personas que están fuera del país. Por tanto, es difícil que yo desde Barcelona pueda estudiar postales de Barcelona, y es difícil que desde México se puedan estudiar las imágenes de México. Entonces, nosotros éramos conscientes de que esta colección tenía valor, lo pudimos constatar, y además, en un nivel como de escalado, creemos que son importantes, obviamente, para México, para el estado de Veracruz, para Jalapa, son importantes estas postales, pero para nosotros, de alguna forma, cuando ahora vemos de los usos que se están dando a las redes sociales, los usos que tienen las nuevas tecnologías para transmitir información sobre acontecimientos catastróficos, nosotros de alguna forma consideramos que estas primeras postales se pueden, ¿no? les podemos otorgar el título de ser quizá la primera medio de comunicación horizontal, de comunicación directa entre personas, para narrar acontecimientos como los que hacemos ahora a través de WhatsApp, o a través de Facebook, o a través de las redes sociales. Por tanto, nos parecían un magnífico antecedente para entender lo que estamos haciendo ahora con las tecnologías. Si recuerdan un poco, a lo largo de la conferencia había un momento que les decíamos, la postal hace ese papel de mediador de información transversal y horizontal. Es decir, realmente de ti a ti, o de tú a tú, ¿no? a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, eso de alguna forma es lo que nos conecta con el presente, esa necesidad de comunicar, de dar información. Claro, la tenemos inmediatamente, en aquel entonces no, pero realmente la postal era relativamente rápida, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Como medio. Por lo tanto, es más, incluso probablemente las postales igual llegaron antes que la prensa. Es decir, estamos ahí con esa duda, pero que de cualquier modo la postal tenía ese papel de trasladar informaciones más allá
las vivencias personales, que son las que se quedan reflejadas en el texto, diríamos, ¿no? y en el documento manuscrito por parte de Manuel, pero está trasladando una información que remite, información, diríamos, de los medios a través, ¿no?, de esa direccionalidad relacional familiar, diríamos, ¿no? Es decir, eso, nosotros le llamamos transversal o horizontal, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ese papel de la postal nos parecía como un antecedente curioso, ¿no?, e interesante de observar en cuanto a, desde una perspectiva más etnográfica o sociológica, ¿no?, respecto a lo que, ¿no?, a los usos que estamos dando ahora a la imagen fotográfica a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, voy a hacer una última pregunta. Nos pregunta, bueno, aparte de esta, Isa Quintero nos pregunta que cuál es una plataforma en donde puedan consultar sus investigaciones, si existe una plataforma. José Martín nos dice, ojalá y esta apreciación visual sirva para estimular que todos los municipios formen sus hemerotecas y fototecas y, claro, pues bueno, obviamente el archivo histórico, ¿no?, que abarca a todos ojalá ellos. sí. Entonces, un poco por ahí va la pregunta, como para concluir. Para ustedes, ¿cuál fue la importancia de los archivos históricos, pues, de que pudieron tener acceso, ¿no? Y cómo, desde su perspectiva, ahora sí como de extranjeros, qué es lo que se puede, qué áreas de oportunidades hay en cuanto a los archivos históricos o en general en los archivos? Bueno, en realidad se da una cierta paradoja, diríamos, y es que sí que consideramos, ¿no?, y hemos estado trabajando con los archivos y para nosotros es fundamental, es decir, para los académicos, pero antes apuntábamos también que para la ciudadanía en general el archivo no debería ser solo un lugar, ¿no?, para los estudiosos, no, debería ser un lugar vivo y que pueda ser lugar de interés para la ciudadanía. Yo en ese sentido creo que ustedes están haciendo un trabajo bien importante de abrir, de mostrar, ¿no?, organizando exposiciones, eventos como este y todos los que ya llevan mucho tiempo haciendo. Entonces, eso, dinamizar el archivo es fundamental. Para nosotros, por ejemplo, les decía, se da esa paradoja de que pudimos acceder a una relación muy importante de los documentos que había en México, en diversos archivos de México, pero, sin embargo, varios estaban cerrados, es decir, podíamos ver los listados, pero no se podían acceder directamente. Se entiende mucho por diversas razones, es decir, ¿no?, derechos, costes, a muchos niveles se entiende, y esa es, diríamos, para nosotros el gran compromiso que, diríamos, los departamentos de cultura o como los ministerios de cultura, es decir, los países deberían enfocarse, porque es fundamental todo el trabajo de digitalización, de conservación del patrimonio, de todo el estilo que sea, el patrimonio, pero es necesario y conveniente también que sea accesible, y eso es realmente muy costoso, requiere de mucho dinero, requiere de muchas personas que estén velando para mantenerlos. Entonces, para nosotros, esa, diríamos, fue el elemento clave, el decir, bueno, vemos que hay muchas cosas, pero no podemos tocarlas, como quien dice, si no vamos hasta allá, ¿no? Y eso es lo que nos impulsó a decidir organizar esta estadía de investigación y venirnos para México, cosa que, la verdad, fue realmente muy fructuoso. Es decir, realmente hemos sacado mucho partido del poco tiempo, al menos para nuestro gusto, del poco tiempo que pudimos estar aquí, ¿no?, de los 3 meses, 2 meses que pudimos estar aquí. Por lo tanto, en todo caso, para mí ese sería el alegato final, es decir, es muy conveniente y es necesario que sean accesibles y sabemos que eso es muy, muy difícil si no hay unos presupuestos estatales, gubernamentales, como sea, muy enfocados a la importancia de preservar y difundir ese patrimonio. No sé si Pera quiere añadir tal vez algo más. Bueno, esa constatación, ¿verdad? La pandemia nos va a forzar a los que nos gustan estos temas y a los que no les gustan los va a forzar por obligación.
toca digitalizar los fondos porque será complicado en el futuro, o como mínimo en un futuro inmediato, desplazarnos a los lugares a observar los documentos. Claro. Esto, para los que nos gusta estar con ustedes en el archivo y poder ver los originales, obviamente es algo que resulta decepcionante, ¿no? No poder estar. Una gran pérdida. Sí, es una pérdida porque hay muchos matices, como poder estar en los lugares donde han sucedido las cosas para entender realmente el significado que tienen. Pero yo creo que quien se quede fuera del proceso de digitalización y de acceso abierto se queda fuera del mundo. Y eso, pues bueno, eso tiene costes, obviamente, pero eso también posibilita la participación de la ciudadanía. Hay algunos casos, yo creo, de éxito. Por ejemplo, la Library of Congress mantiene en Flickr colecciones en abierto para que la gente ayude a etiquetar las fotos. ¿Sí? Para que la gente ayude a decir, pues mira, esa foto que colgaron no lo pone, pero esa foto era mi calle y yo sé que eso se llamaba así o así. Y se han dado cuenta que abriendo los archivos están mejorando la indización de sus propias colecciones. Por tanto, el digitalizar y el abrir el archivo será, yo creo que es la apuesta clara de futuro, no solo para mostrar, sino para aprovechar también la colaboración ciudadana en el propio proceso de archivado, ¿no? Que es algo que a veces a los archivistas les cuesta un poco casi de imaginar, ¿no? Y ahí creo que hay muchísimo espacio para recorrer. Claro, sí, sin duda la pandemia ha acelerado este proceso de digitalización, de traslado hacia esta tecnología, ¿no? Bueno, voy a permitir a leer unos últimos comentarios y una última pregunta. Rosalba Hernández nos dice muchas gracias a la doctora María del Mar y al doctor Pedro por su excelente presentación del sismo. Lunita, muchas gracias por compartir tan valiosa información, ya que gracias a las fotografías pude ver las consecuencias, entre otras cosas, de tan lamentable suceso. Marinava, interesante exposición, gracias por compartir su investigación y es gratificante ver que la labor archivística sigue rindiendo frutos. Bueno, y la pregunta es de Jesús Domínguez. Menciona que si el temblor de 1920 ha sido la única catástrofe que ha sido... que se le ha dado este seguimiento en Europa, que también en 1959 hubo otro en el sur del estado, que es igualmente devastador, que sí ha tenido este mismo pues seguimiento, ¿no? en la prensa. No lo hemos investigado. Nosotros la verdad es que nuestro espacio de interés iría de alguna forma, o nuestra limitación de estudio iría de alguna forma desde el terremoto de San Francisco 1906 hasta el terremoto de México 1920. Creo que hay uno en Tokio en 1921 y creemos que en este periodo de 15 años, más o menos, se puede considerar que la forma de narrar la catástrofe natural está ya completamente pautada. Obviamente, en los sismos, catástrofes posteriores, tsunamis, etcétera, hay las imágenes singulares de cada lugar, y hay las características específicas de cada lugar. Pero la idea de la imagen de la propia tragedia, la imagen de las víctimas, la imagen de la solidaridad, la imagen de los héroes. ¿Cuántas fotos hemos visto de enfermeras, enfermeros, médicos estos días ayudando con la pandemia, ¿no? A los enfermos de la COVID? En esta catástrofe, la imagen del héroe es el médico, no ha sido el gobernante, no ha sido el político, ha sido esencialmente el médico, ¿no? Entonces, de alguna forma, la tipología de imágenes hasta el temblor de México podemos considerar que quedan pautadas. Y a nosotros realmente nos emociona ver cómo fotógrafos como Cepeda o como Manuel Jiménez construyen fotografías de formas tan parecidas a lo que se ha hecho en París, a lo que se ha hecho en San Francisco, y por tanto, de alguna forma, hay como un saber hacer fotográfico casi común, ¿no? Casi común a nivel mundial, que es la parte que nos interesa. Del temblor de 1956, nosotros no lo hemos investigado, no le puedo responder si tuvo realmente tanta cobertura. No, de todas formas, le agradecemos el comentario porque seguramente es en una siguiente fase, en cuanto vayamos cerrando esa primera
esa investigación en la que nos hemos delimitado temporalmente, probablemente será interesante observar, comprobar si eso se mantiene. Yo les decía, ¿no? Los 50, 60, el fotógrafo todavía es importante, luego ya entra en declive, bueno, y ver qué registros se mantienen. Ya les advertíamos, hay varios de esos tropos que le llamamos, ¿no?, a nivel visual, contenidos visuales que hoy día siguen manteniéndose, ¿no? Y si ven grandes festivales de fotografía fotoperiodística europeos o americanos o mexicanos, ¿no?, mundialmente hay un tipo de imagen, de contenido de imagen que, ¿no?, es común, se repite, etcétera, y que todos, ¿no?, todos los fotógrafos elaboran de una forma parecida, con estilos distintos, pero a nivel de contenido muy parecidos, etcétera. Es decir, que son elementos que nosotros vamos destilando, ¿no?, y que probablemente llegará un momento en que veamos la necesidad de ver, bueno, qué pasa en este otro gran suceso mexicano en los 50 o en los que haya en otros países, ¿no? Justo Por lo un tanto, poco, agradecemos, sí. perdón, justo, bueno, no sé cómo andes de tiempo porque nos está preguntando Flor Lilán. Uno, que fue igual, ya nos preguntaron arriba, ¿dónde pueden consultar sus investigaciones o los resultados de sus investigaciones? Y segundo, nos pregunta justo cómo podemos leer este discurso iconográfico de estas catástrofes, ¿no? A ver, sobre la primera parte, en estos momentos finalizamos un primer artículo sobre sobre el sismo de 1920, que en estos momentos está en proceso de revisión por la revista, por la revista científica a la que lo mandamos. Por tanto, deseamos que acepten el artículo y por tanto, en poco tiempo pueda haber ya ese primer texto científico sobre, bueno, un poco lo que hemos contado en la conferencia, así, ¿no?, trasladado a papel. Nuestros perfiles en las redes académicas los pueden encontrar en ResearchGate o en Academia o en Google Scholar. Pueden encontrar los trabajos que hacemos habitualmente sobre fotografía. Por tanto, los dos trabajamos en universidades públicas y en nuestras universidades es norma que todo lo que hagamos esté siempre en abierto. Por tanto, lo que tenemos está todo publicado en archivo. ¿Quién más era la última? Creo que eran estos dos, ¿verdad, Jesús? Bueno, eso ahora... te pediría sí, otra conferencia, sí, le avisamos. Nos llevaría tiempo. Nosotros utilizamos un poco esta idea que hemos hablado, ¿no?, de motivos visuales, de tropos visuales, como una primera forma para ordenar las distintas tipologías de imagen que van apareciendo y que nos sirven para categorizar un poco cómo se articula, ¿no?, ese discurso. Hay tipologías distintas de catástrofes. Las catástrofes como el tsunami o el terremoto, que tienen una duración muy breve, dificultan mucho la toma de imágenes específicas de la catástrofe. O sea, la imagen del terremoto en 1920 no la pudo realizar nadie. Nadie estaba el día 3 de enero de 1920 a las 9 de la noche con una cámara pendiente. Ahora sí, ahora tenemos ya, gracias a los teléfonos móviles, esas imágenes inmediatas de la catástrofe. Habría esa primera categoría de imagen, que es quizá la imagen más parecida a la imagen periodística, que es la imagen del acontecimiento. Nosotros consideramos que del sismo de 1920 hay una sola imagen de esta categoría, que es la del día 9, la población recuperando cuerpos del río. No es propiamente el sismo, pero es la acción aún viva, activa, del efecto del sismo. Después, la imagen de la reconstrucción puede durar semanas, puede durar días. Reconstruir la iglesia de Cosaulán se puede hacer al mes siguiente o a los 2 o a la semana, pero hay un tipo primero de imagen que es la de la catástrofe in situ, que esa es difícil de obtener y hay pocas. Esa es una categoría. Hay una segunda categoría muy grande de imágenes,
que son las imágenes que nosotros llamamos de inventario, que es el efecto. Estas imágenes muestran los efectos sobre los bienes y sobre las personas, son importantísimas porque son las imágenes que normalmente tanto medios de comunicación como gobernantes utilizan para articular la solidaridad. Alrededor de los acontecimientos dramáticos, de las grandes catástrofes, generalmente se construyen importantes discursos de afirmación nacional. Eso lo pueden encontrar en cada vez que ha habido un sismo en Chile, por ejemplo, o en México, como la respuesta solidaria sirve como mínimo durante unos meses para sentir una cierta, no sentirse mínimamente agradecido de formar parte de esa colectividad que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Imagen del inventario. Nosotros creemos que hay esa categoría de la imagen del héroe, de la imagen o la institucional. A veces hay quien diferencia la institucional, porque es la que normalmente genera el gobernante, de la imagen del héroe. La imagen del héroe no tiene por qué ser el gobernante. Hemos visto claramente en la pandemia las imágenes del personal sanitario, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente hay una imagen que es la de la recuperación. Aquí en las postales hay una que es cuando ya están empezando a reconstruir el tejado de la iglesia de Teocelo. Es un tipo de imagen normalmente de poco interés para la prensa. Por ejemplo, en el momento en que se reconstruye completamente la iglesia de Teocelo, a lo mejor han pasado 2 años. Entonces, eso da para un tipo de fotografía, la fotografía de la restitución, muy distante del acontecimiento, muy descargada ya de carga emocional, ¿no? Mucho menos emocional, pero que para la población es importante para finalizar esa tragedia y poner un punto final. Es como abrir, ¿no? Como inaugurar una lápida en la plaza, ¿no? O como hacer un gran acto de recuperación, de restitución colectiva. Bueno, así muy resumido porque tendríamos mucho de qué hablar. Sí, no, sin duda es un tema que da para muchas líneas de investigación, como ustedes lo planteaban, y sobre todo que pues postales, entiendo casi no hay muchas investigaciones, ¿no? Pues bueno, le agradezco a Mar y a Pedro, a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Gobierno y del Archivo General del Estado por participar y pues difundir esta investigación que realizaron. Y pues bueno, al público pues los invitamos a que sigan pendiente de nuestras redes sociales. Estaremos compartiendo más contenido. Y bueno, pues un abrazo hasta España y estamos en contacto. Hasta pronto. Igualmente, Jesús. Muchísimas gracias a todos, a los que han escuchado, a los que han escrito y sobre todo a ustedes por las ayudas que nos brindaron estando y por hacernos participar aún hoy de sus actividades. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.